Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí, porque como lo he dicho otras veces, si usted no viene, ¿a quién le predicaría, verdad? Muchas veces nosotros los pastores somos orgullosos de decir, no, si usted no viene, aunque sea a las sillas le predico. Es mentira. Necesitamos verlos a ustedes para podernos sentir útiles, para poder sentir que tenemos una razón para estudiar la palabra. Y como ustedes son un pueblo muy exigente, que están acostumbrados a comer alimento sólido, eso para mí es un privilegio porque prácticamente me obligan a buscar más y más de la palabra. Es como aquel padre que tiene hijos inteligentes, ¿verdad? Que tiene hijos solo de 10. Lo que hacen es obligar al papá a trabajar duro para pagarle una buena universidad, porque sabe que sus hijos exigen con su intelecto un nivel educativo mejor que el de la media. Eso quiere decir que este padre no se va a contentar con inscribir a sus hijos en la Universidad del Manguito, ¿verdad que no? Les va a buscar un buen centro de estudios, porque al que más se le da, más se le demanda. Igual sucede con el pastor. Cuando tiene un pueblo exigente que no se conforma con leche, necesita estar entendido, este pueblo demanda una palabra más profunda que transforme. Y eso creo yo de Visión de Fe. Visión de Fe es una iglesia, una congregación muy exigente. No se conforman con cualquier cosa. Porque lógicamente traerles a ustedes un grupo de alabanza no puede venir cualquiera. Lo lamento. Lo primero que sería es que me llamarían al cuartito, mire, pastor, ¿qué le pasó? ¿Por qué nos trae a esta gente? Va? No es que seamos orgullosos. No, aceptamos. Yo los amo. Los bendigo, me los encuentro por todos lados. Los que me acompañan lo han visto conmigo. Pero realmente mi casa es bastante exigente. Por eso es que la palabra que traemos es para un nivel diferente, ¿verdad? No mejor, pero sí diferente. Así que muchas gracias por exigirme, porque si ustedes no me exigieran un nivel elevado de búsqueda de la palabra, yo no sería el pastor que soy. Es como el esposo, mi esposa exige un esposo de primer nivel y eso me ayuda a mí porque eso me exige a buscar la excelencia como esposo para llenar el perfil que ella necesita de sentirse bien. Igual es la iglesia. La iglesia exige a un pastor que traiga realmente palabra que duele, que rasca, que lastima, pero que va transformando poco a poco la vida. De eso se trata nuestro llamado. Y como me dijo aquel profeta hace muchos años, mira, Che, me dijo,
porque era un argentino que mencionó a mi esposa. Mira, che, vos estás aquí igual que Abraham. Una mano agarrada del poderoso y en la otra de tu vieja, porque ellos así hablan, ¿verdad? No es que sea vieja, sino así le llaman ellos a la mujer, con respeto, ¿verdad? Mira, che, me dijo, vos estás aquí como Abraham, agarrado de una mano del Todopoderoso y en la otra mano a tu vieja. Dale. Casi no nos conocíamos, porque ahí nos conocimos en el canal, pero esa palabra quedó latente. Y hasta el día de hoy sigo agarrado de la mano del Shaddai y en la otra mano a mi esposa. ¿Usted qué dijo? ¿Va a decir mi vieja? No. No, porque somos chapines, ¿va? No acostumbramos eso. A usted ya esperaba que dijera así, ¿no? Yo soy chapín, no argentino, ¿va? Así que estas son las anécdotas, hay muchas. Y lógicamente, si vamos a una iglesia donde celebren 29 años, el mensaje va a ser relativo a 29 años, ¿verdad? Hermanos, si va a hablar 29 años, yo no. Yo voy a hablar de la palabra. Amén, porque a eso hemos venido. Porque por 29 años y más este lugar, donde quiera que hemos estado, siempre ha sido para el Espíritu Santo, no para nosotros. Por eso es que nunca hablamos de nosotros. Eso será fuera del mensaje. Lo primero. Ya después vamos a hablar de 29 años, qué pasó, qué hemos hecho. Pero hoy queremos hablar de la palabra como siempre. Así que bienvenidos todos, tengan la bondad de ponerse de pie. Muchas gracias a quien nos visita, gracias, bienvenida a esta tu casa. Ayúdeme a orar. Señor, muchas gracias por tu bendición de estar aquí una vez más. Te damos gracias por estos años que has estado con nosotros. Gracias por la alabanza, Señor. Recordar aquellos tiempos en los cuales tu Espíritu Santo se regodeaba y todavía lo hace con nosotros. Muchas gracias por la palabra que nos das, porque no hemos cambiado el mensaje, Señor. No hemos claudicado, no hemos vuelto atrás, porque pusimos la mano en el arado y estamos siempre con la vista puesta en la roca que es Cristo. Gracias por esta preciosa congregación, por los que de alguna manera, como han dicho otros, ¿cómo aguantan ustedes? Sí, es que la palabra de verdad necesita ser soportado. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús, qué dura es tu palabra. Y sigue siendo dura. Después de 2000 años, su palabra sigue siendo dura. Para el corazón que es duro, la palabra tiene que ser dura. Muchas gracias por esta mañana, por esta fiesta y por todo lo que se va a hacer. Te bendigo, Señor, porque si tú no estuvieras con nosotros, como dice Isaías, si no nos hubieras puesto un remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra. Ya hubiéramos dejado de existir. Gracias a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, puestos de pie, vamos a leer la palabra en Mateo capítulo 23, verso 37. Este mensaje está fresquecito. Me lo regaló el Señor una de estas madrugadas y le pedí permiso para predicarlo hoy aquí con ustedes, para que quede grabado y que se vaya a las naciones. Y vamos a escarbar lo que hay aquí todavía. Mateo 23, verso 37 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste, Jerusalén? He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Porque os digo que desde ahora en adelante
No me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Aquí hay una perla muy, muy hermosa, que vamos a escarbar este terreno, como enseñó Jesús en la parábola de aquel que compró un terreno y dice que empezó a escarbar y encontró una perla. Y pensó, la voy a ocultar, que nadie se dé cuenta, voy a ir con el dueño del terreno, lo voy a comprar todo, porque si en este pedacito encontré esta perla, ¿qué no podré encontrar en todo lo demás? Eso habla de la palabra completa. Si aquí hay una perla, ¿cuántas no habrán desde Génesis hasta Apocalipsis? Ese es el misterio que está encerrado en esa parábola. Por eso es que cuando uno encuentra una perla, un misterio, lo que queda es más hambre, más necesidad, más deseo de buscar en este vasto terreno más perlas todavía. Y de eso se trata el estudio de la palabra. No solamente la lectura, como veíamos el jueves, sino especialmente el estudio. Estudiar la palabra es adentrarse en un océano lleno de tesoros. Leí en una noticia que un buceador de esos que andan siempre buscando en el fondo de los lagos, dice que ha encontrado 250 relojes Mac, ¿cómo se llaman? Los relojes de la computadora. iWatch. Ha encontrado 250 relojes de esa marca. Y ahí los tiene. Porque encontró uno y dijo, bueno, vamos a ver si hay más y más. Y ya lleva 250. Imagínense si escarbara la Biblia a este hombre. ¿Cuánto tesoro no encontraría? Bueno, vamos a ver. Jesús en este episodio de la historia de Mateo está hablando de los fariseos. Usted puede ver un poquito antes. Ay de vosotros, solo voy a leer porciones. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de mayor peso: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ay de vosotros, en el 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato. 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. 29, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. O sea que el Señor está hablando a los famosos ayes, que va contra los líderes de la nación. Y ahora le habla a la ciudad y expresa este famoso texto: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Lamentablemente, verso 38, lamentablemente, esta casa será dejada desierta hasta que yo regrese. Entonces aquí lo que hay que desdoblar es de qué está hablando Jesús. Lógicamente está hablando del templo. Esta casa, le está diciendo Jerusalén, ese templo que ustedes ahí, que tanto adoran, va a quedar vacío. El problema es, mis queridos, que cuando Jesús habla, no solamente está hablando en un tiempo presente, pero también habla en un tiempo pasado y luego en un tiempo futuro, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Para poder entender el lenguaje tan profundo de Jesús, hay que ubicarse en esos tres tiempos. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando del templo.
Y cuando uno ya estudia todo el Evangelio, se encuentra con que el templo era el epicentro de la presencia de Dios en el mundo. Ahora estoy hablando era, pero usted ubíquese con lo que va a seguir escuchando. Entonces, lógicamente, en este momento de la historia, el templo es el lugar donde el Señor se conectaba del cielo a la tierra, porque Él se lo había dicho a Salomón. Cuando inauguró el templo, allá en la oración en Reyes, el Señor le dice: muy bien, Salomón, gracias por el templo que me has construido. Estoy parafraseando. ¿Sabes qué? Yo voy a habitar en este templo, pero no por ti, ya sabemos, es por David, porque David tuvo en su corazón el deseo de hacerme a mí una casa. Es imposible que me la puedas hacer, pero gracias por la intención. Así que yo voy a habitar aquí. Y Salomón ya le dice: de manera que como tú vas a habitar en este lugar, todo aquel que venga aquí a este lugar a orar, tú lo escucharás y vas a sanar y vas a proveer y vas a dar respuestas. Cuando alguien venga de lejos y venga para acá, y ahí está toda la oración de consagración del templo. Eso quedó ya escrito y quedó en la mente y en el corazón de los judíos. De manera que para los judíos de este momento, de los fariseos, saduceos, escribas y sacerdotes de este tiempo, en el templo está la presencia de Dios, que vino a llamarse con el tiempo la Shekinah, que estaba sobre el arca. Ahí estaba la presencia. Por eso es que estaba cerrada con cortinas para que nadie pudiera ver la presencia, porque caía muerto. Solamente el sumo sacerdote y una vez al año, dice Hebreos, para que usted vea la importancia vital de ese templo. Lo que no sabían estos fariseos, saduceos, sacerdotes de este tiempo, es que ese templo estaba condenado a desaparecer, porque iban a suceder cosas que ni ellos mismos se explicaban y no se dieron cuenta cómo paulatinamente ese templo fue siendo transformado ante sus propios ojos, sin darse cuenta. Ahora veamos, para poder entrar en materia, qué había allá adentro, qué tan importante era lo que estaba en el templo. Es cierto, estaba forrado de oro, las maderas eran preciosas, ciprés. Ahí dice Salomón las maderas que usó: había madera de pino, madera de ciprés, que todo eso tiene una función y una explicación. Sabemos que el ciprés no le entra la polilla. El ciprés mantiene un olor por años. Hay algunos supermercados en Estados Unidos que venden trocitos de ciprés para que usted lo ponga en su closet, y con el tiempo, sin darnos cuenta, va soltando olor a madera. Es algo precioso el ciprés. El pino es algo diferente. Dice que las paredes estaban forradas con madera de pino, de ciprés y de cedro. Todo eso tiene explicación espiritual. El cedro es un árbol robusto, difícil de derribar. Entonces, estando en el templo significa que el templo, por así decirlo, era algo robusto, difícil de derribar, y esa era la confianza de ellos. ¿Quién va a botar este templo? Mira las columnas, mira las bellezas, Señor. Se sentían orgullosos de su templo, porque según ellos, Dios se los había dado a ellos para que ahí estuviera su presencia. Por eso hasta el día de hoy, cuando usted va a algún aeropuerto de Estados Unidos y va a ver a los americanos, a los judíos, pero practicantes, que a determinada hora del día se amarran sus tefilim, se ponen sus cajitas y buscan dónde está el templo de Jerusalén, y ahí empiezan a hacer sus oraciones, porque Salomón había dicho: y si alguien está lejos y quiere orar a ti, que ponga sus ojos sobre este lugar y tú lo vas a escuchar. Para que vea que hasta 2000 años después de Jesús y otros 3000 años después de Salomón, ellos todavía siguen creyendo que la presencia de Dios está allá. ¿Me estoy siguiendo? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Porque de lo que vamos a ver ahorita.
Entonces la pregunta que brota es, ¿qué tan importante era el templo? El templo es el epicentro, donde está la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque todo lo que está ahí adentro habla de Él. Él es el que está ahí adentro. Veamos qué había ahí adentro. Estaban las 4 paredes, estaba el atrio, lugar santo y el lugar santísimo. No voy a hablar de todos los muebles que estaban en los 3 lugares, pero sí voy a hablar de algunos que tengo presentes aquí. Veamos, ¿qué había allá adentro? Primero, donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto era el mueble famoso de 1 metro de largo por 30 de ancho, y los querubines que estaban sobre ella de oro protegiendo, y en el centro había un agujero donde estaban las cabezas de los ángeles. Había un agujero en donde bajaba la Shekinah de Dios. Ahí era donde le hablaba a Moisés y al sumo sacerdote. La cajita tenía una zanjita alrededor, que era cuando el sumo sacerdote entraba y agarraba la sangre del cordero que sacrificaban allá afuera y se lo echaba al altar. Entonces la sangre chorreaba e iba cayendo sobre la zanjita que había y se iba al torrente Cedrón. Eso también tiene su lección. Así que lo principal de todo el templo era el arca. Pero ¿qué había en el arca? Hebreos capítulo 9, verso 4 en adelante, para que veamos qué es lo que había en el arca allá adentro. Gracias, hermana. El cual tenía, podemos poner el 3 para tomar contexto si es tan amable. Y detrás del segundo velo, donde está ya el lugar santísimo, había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro, ¿verdad? El altar del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual allá adentro había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. 3 cosas. Por eso es que era prohibido entrar ahí. Ahí estaba donde se conectaba la luz del cielo y caía sobre el arca, y ahí caía la presencia de Dios. ¿Cómo explicarlo? No sé, pero eso es lo que dice Moisés y lo que dice la palabra, y que ellos lo sabían. Por eso cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar una vez al año en la Pascua, le amarraban un lazo por aquello que si llevaba pecado al entrar en contacto con eso, caía muerto. Entonces lo sacaban, porque nadie podía entrar a traerlo, también moría, lo tenían que sacar. Y dice Levítico que para que los que estaban afuera estaban oyendo, ¿no será que el sacerdote ya se murió? No, porque está haciendo ruido, porque en el ruedo de sus vestiduras tenía que tener unos cascabeles y él se movía, para que los de allá afuera oyeran que estaba vivo. En el momento que se quedaba quieto, indicaban, se murió, hay que sacarlo. ¿Me estoy explicando? Todo esto tiene un significado, que nosotros los cristianos no podemos estar quietos. Hay que estar en movimiento constantemente. El Espíritu Santo, ¿de dónde viene, a dónde va, Pedro? Tú no lo sabes, pero te mantendrás siempre en movimiento. Es lo que está diciendo el Señor. Así que eso es lo que estaban viviendo ellos, solo que ellos religiosamente, era el manual. El sacerdote entrará una vez al año y vestirá las vestiduras sacerdotales, y en el ruedo tendrá unos cascabeles para que haga ruido, para que los demás no crean que se murió. Eso es lo que hay que hacer. Ellos vivían de acuerdo a lo que está escrito. ¿Me estoy explicando? Esto es hermoso. Y yo sé a dónde nos va a llevar. Así que en el arca habían 3 cosas. ¿Qué tenía? El maná, un recordatorio de que Dios provee, la vara de Aarón, que era el poder, y las tablas de la ley, que son la palabra de Dios. Eso es lo que había ahí adentro. Muy bien. Pero resulta que con el devenir del tiempo, el arca fue capturada. ¿Se recuerdan con Samuel? Cuando el arca se la llevaron los filisteos y empezó un periplo,
Y los filisteos vieron una cajita de oro, porque la costumbre era que todo aquel dios que protegiera un país, había que capturar al dios para llevárselo. Porque si los defiende a ellos, también nos va a defender a nosotros. Eso todavía sigue vigente. Mucha gente quiere nuestro Dios. ¿Me estoy explicando? Pero ellos no creen en Él, pero quieren nuestro Dios. A usted que Dios lo oye. Por eso lo invitan a su casa, lo invitan a comer para que profetice, porque ellos quieren lo que usted tiene, aunque ellos no creen en eso. Así que los filisteos capturan el arca, porque se dan cuenta que el arca es lo que les da la victoria. Entonces la costumbre de aquel tiempo era llevarse a ese Dios. Eso siguió más adelante, igual que los romanos y los griegos. Entonces ahora resulta que los filisteos se llevan el arca y dice, bueno, ¿y qué es lo importante de esta cajita? ¿Por qué es que estos cuando salen a pelear llevan esa cajita? ¿Por qué la llevan? ¿Me está siguiendo? Estamos viajando por el tiempo. Entonces vienen y cometen el error de abrirla. Si hay un palito. Eso fue lo que ellos vieron. Así es como hace el mundo. Se burla. Ellos no saben con quién están hablando. Y aquí es peligroso que haya alguien así. Por eso es peligroso razonar. ¿Qué querrá decir con eso? Los filisteos vieron un palito, lo agarraron, lo tiraron por allá, y un polvito ahí, lo soplaron. Y 2 tablas de piedra que estaban escritas en hebreo, que ellos no conocían. Bueno, así que las dejaron ahí, la tapan, y usted sabe muy bien qué pasó. ¿Qué pasó? Que empezaron a morir. ¿Y qué pasó? Porque está muriendo la gente. Muy sencillo, porque ellos cometieron un terrible error de ver lo que había adentro. Ese es el problema de hoy. Muchas mujeres dejan ver lo que hay ahí adentro. Muchos hombres dejan ver lo que hay ahí adentro. Pero no estoy viendo adentro, estoy viendo adentro. Por eso el Señor había dicho, no mostrarás lo que hay dentro de esa ropa. Es lo que mi esposa tanto ha enseñado durante 29 años. Es que, pucha, que exagerados. No, señora, es porque es prohibido que un gentil, un filisteo, pueda ver lo que hay ahí adentro. Mire, voy a decirlo así, lo saben tanto que cuando andan con sus escotes todos flojos y se agachan, ¿qué es lo que hacen? Se agarran. Saben, allá adentro hay una orden no escrita, pero instinto, que no me vean lo que tengo adentro. Porque el otro va a ser un filisteo que va a desear, va a abusar de lo que hay dentro. Pero el mundo no lo entiende. Y muchas evangélicas tampoco. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasó? Soplaron el aire, agarraron el palito, lo tiraron, cerraron y el arca empezó a viajar por todos lados. Cuando llegó donde estaba David, ya el arca prácticamente ya no tenía las 3 cosas. ¿Qué le había quedado? Solo las tablas de la ley. Pero como no era permitido abrirlo, nadie se dio cuenta. Solo los filisteos. ¿Me estoy siguiendo? David nunca supo que allá adentro ya no había nada de eso. Ya no estaba la vara de Aarón, ya no estaba el maná, sino solamente las tablas. Y como tienen el mismo peso, porque estaba forrada de oro, David da por hecho que ahí está lo que había dicho Moisés. Así que ese es el engaño. Sigue pasando el tiempo, Salomón construye el templo y agarra la famosa cajita y la mete. ¿Me está siguiendo? ¿Qué había en ese momento en esa caja? Solo las tablas de la ley. Pero Salomón nunca lo supo. Porque como buen judío, era prohibidísimo que vieran ahí adentro. Pero daba por hecho.
Diga conmigo, se da por hecho. Otra vez. Otra vez. Se da por hecho. Porque eso fue lo que decía la ley. Se da por hecho que ahí está el arca, allá adentro está el maná, está la vara de Aarón, que es el poder, y están las tablas. ¿Oí? Ahí están. No se olvide de esto. Empieza a correr el tiempo, botan el templo de Salomón, aunque no fue botado, sino solamente profanado. Llega Esdras, Nehemías y todo Zorobabel, lo reconstruyen por fuera y allá adentro todavía están la cajita esta. ¿Me sigue? En el arca todavía está la urna de oro con los 3 elementos. Viene la gente, se quedan unos en Babilonia, algunos sacerdotes se quedaron allá, otros regresaron a Jerusalén, empieza nuevamente el culto. Hay unas peleas intestinas entre los saduceos, que eran los ricos, y dice, como nosotros somos los ricos, nosotros vamos a ser los encargados del templo, porque tenemos suficiente dinero para su mantenimiento. Así que nosotros vamos a ser ahora los encargados del templo. Y nacen las famosas sectas. Todo eso. Los fariseos se dividen en 3, unos se quedan en el templo, otros se quedan en la calle y otros se van a las cuevas de Qumran, que se convierten después en los esenios. Vaya, ahí está. Los que se quedaron en el templo ahora son los encargados de los sacrificios. Son los encargados de hacer el trabajo de los levitas. Ellos no eran levitas, pero se adueñaron con el permiso de Herodes. Le cuento todo esto porque vamos a ver la perla que está escondida. Así que ahí está el templo. La gente va 3 veces al año, llevan su cordero, y ahí empezó el problema. Que como estos ricos querían ser más ricos, empezaron a poner su propio negocio de vender los corderos, de vender ovejas, de vender bueyes y vender cabras, para que cada quien que iba a ofrecer su sacrificio llevaba su corderito colgado de aquí, porque caminaban kilómetros, llegaban al templo. Sacerdote, vengo a ofrecer mi sacrificio para Jehová, haciendo todo su cola. Ajá. ¿Y ese cordero de dónde lo traes? Pues lo vengo cargando desde Belén, por ejemplo. Lo examinaba, no, está sucio. No podemos ofrecérselo al Señor. Anda a aquella carnicería y ahí compras un cordero y entonces me lo traes. Resulta que esa carnicería era de él. ¿Me está siguiendo? Para que vea cómo se fue profanando el templo. Ahí es en donde viene Jesús y les dice: ustedes han hecho de la casa de mi padre cueva. ¿Por qué? Porque le estaban robando al pueblo. Llevaban el cordero de él, que lo había cuidado todo el año, porque había que cuidarlo. Ya he hablado de esto en otros años anteriores, cómo se necesitaba que ese corderito lo compraban con lana bien blanca, cuidado, y el hijo quería: papi, puedo jugar con él. No me lo toques, me lo vas a quebrar, lo vas a dañar y es para Dios, no lo toques. Y el niño se quedaba llorando porque quería jugar con ese animalito, pero él no entiende que ese animalito es el cordero para ofrecérselo a Dios. Aquí hay una figura pequeña. Estos patojos quieren jugar con la palabra, Marlon. Quieren jugar con chistes, ver televisión, ver computadora, y usted tiene que tener cuidado. No, mijo, eso no es para ti. Pero mami, si solo voy a ver 5 minutos, conectarme con la compu para mis amigos. No, tus ojos, tus manos están consagradas para Dios, no puedes. Pregunta, ¿les gusta? Porque ese corderito había que llevarlo a la Pascua, a Jerusalén. Así que llegado el momento, viene y van cargándolo. Les ha costado 1 año. Y ahora viene el pícaro del sacerdote y les dice que no. ¿Qué cree que sentía Dios? Cólera, dolor. Pero ¿cómo le roban al pueblo? Ahí fue donde dijo:
ustedes han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Porque con tal de vender sus cosas, están dejando que el pueblo que se ha sacrificado en cuidar la santidad, ahora viene al templo y ustedes lo desprecian. Así estaba el templo. Ahora, ellos están en el altar, sacrificando. Una vez al año el sacerdote entra al lugar santísimo a quemar incienso sobre una cajita, diciendo: Jehová, aquí están las oraciones de tu pueblo y aquí que allá, gracias por escucharnos. ¡Pum! ¿Estaba oyendo Dios? Ya no. ¿Por qué? Porque hacía años que ya no estaba el Espíritu Santo, ya no estaba el palito, que era el poder, ya no estaba el maná, y si eso ya no está, la Shekinah ya no está, pero ellos creían que sí. Entonces, cuando aparece Jesús, la pregunta es: ¿y por qué no vas al templo? ¿A qué? Entonces viene Jesús y empieza a orar. ¿Pero qué había dicho Salomón? ¿Qué había dicho? Todo aquel que quiera orar, que venga aquí. Y si está muy lejos, que mire. Pero Jesús está en Samaria. ¿A dónde tenía que ir a orar? Al templo. ¿Por qué no fue, Marlon? Porque Jesús sabía: mi Padre ahí ya no está oyendo nada. Entonces viene Jesús y se va al monte a orar. Y la gente arruga la frente. ¿Y por qué está orando aquí y no en el templo? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿A dónde tenían que ir los leprosos a ser sanados? ¿Por qué? Porque era ahí donde estaba Dios. Ahí tenían que ir los leprosos para que el sacerdote lo examinara y oraran por él. Pero como ya la presencia de Dios no está ahí, ¿a dónde iban los leprosos a ser sanados? Donde está Jesús. Y nuevamente los fariseos arrugan la frente. ¿Y por qué está sanando aquí y no allá? ¿Me está siguiendo? Mire, esto es hermoso, hermano. Si usted está pensando en los anteojos del gallo, se está perdiendo una belleza. Entonces vienen los ciegos y Jesús, hijo de David, ¿por qué no van al templo? Y ahí no hay nada. Ya la Shekinah de Dios no está ahí. ¿A dónde se fue ahora? Sobre Jesús. El Espíritu del Señor. Pero ellos no lo creyeron. Y me ha enviado. Así que ahora los ciegos, leprosos, hambrientos, pobres, desnudos, ya no van allá, porque ahora el Espíritu del Señor, dijo Isaías, está sobre mí y me ha enviado. Solo que los saduceos no lo habían creído. Según ellos, ese templo todavía sigue siendo el lugar de la presencia de Dios. De manera que poco a poco, el Señor fue quitando todas las cosas. Empezó quitando primero el arca, perdió. Llegaron los babilonios, llegan los enemigos de Israel, se llevan el arca. Uno de los reyes quitó el oro, ¿se recuerdan? Quitó el oro de las paredes para vendérselo a Sennacherib y toda la cuestión. Pero los saduceos no lo quisieron ver. Entonces voy a dar el proceso que, aunque el templo estaba en funciones cuando Jesús aparece, ya el templo estaba empezando a quedarse vacío. No es que quede vacío ahí. El arca fue lo primero que quedó vacía, ya no está la presencia. Después del arca, lógicamente, como ya no hay presencia de Dios,
ya los sacrificios no tienen ninguna importancia. Por eso el profeta dijo, ya no quiero sacrificios, me aburre la sangre de sus corderos. El sacrificio que yo quiero, dijo Jehová, es un corazón contrito y humillado. Porque los corderos ya no tenían ningún valor para Dios. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque la presencia de Dios ya no estaba ahí. Pero ellos creían que sí. Sigamos. Como lógicamente ya el arca ya no tiene ni el poder ni la presencia del maná, que es la fidelidad de Dios, lógicamente ya no tiene ningún poder, ningún valor los sacrificios. Ahora lógicamente viene el Señor y lo siguiente que les va a quitar es la palabra. Les veló los ojos y empezaron a olvidarse de la palabra que estaba ahí encerrada. ¿Y qué sucedió? Que los fariseos vinieron y se empezaron a hacer sus propias leyes. ¿Se recuerdan? Señor, ¿es lícito dar divorcio a la mujer? Porque Moisés nos dijo que sí. Moisés, pero mi padre dijo que no. Ellos ya no tenían. Por eso Jesús dijo, en vuestra ley está escrito. En vuestra ley. Porque la ley del templo ya no está. Y como hay que mantener leyes, ellos escribieron sus propias leyes. No voy a entrar en otras cosas para no mencionar otros libros que son donde están las leyes farisaicas. Pero ellos ya no tenían la ley de Dios, se habían hecho sus propias leyes. Por ejemplo, santificarás el sábado, porque el sábado es el día mío donde yo descansé. Vinieron ellos y dijeron, bueno, el sábado hay que santificarlo. Quiere decir que para santificar el sábado no hay que caminar más de 100 metros. ¿Dónde está eso en la ley? No existe, pero está ahí. Ahora vienen ellos y le dicen al pueblo, como hay que cuidar el sábado, señores y señoras, no se puede caminar más de 100 metros. Así que la gente viene por necesidad, tiene que salir a la calle y pum, pum, y a los 100 metros hay una línea, hay un fariseo, a los 200 metros otro fariseo, y viene el pueblo que es ignorante, se recuerda. Este pueblo es ignorante, no saben la ley. ¿Se recuerda esa frase? Entonces viene y hace esto, paz, momentito. Está prohibido que pases. Es que solo voy a ir a ver a mi papá. No puedes, ya cumpliste los 100 metros. Anda mañana domingo. Hoy no puedes, es sábado. Y el pobre se quedaba, su papá agonizando, él no podía ir porque la ley decía que no. Así estaba. Jesús viene y los observa. Pero ustedes tardos de corazón. ¿Cómo es que oprimen al pueblo? ¿Cómo es que dicen que no hay que robar y ustedes roban? ¿Cómo es que dicen que no hay que adulterar y ustedes adulteran? Esa era la ley que estaba en el tiempo de Jesús. Por eso los ayes, ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros. Entonces, el Señor viene y les quita la ley y ellos ponen la propia. Al quitar la ley, prácticamente, ya no se necesitan maestros. Porque ¿quién enseñaba la ley? Los sacerdotes. Ya no hay ley que enseñar, quita el sacerdocio. Se fueron a trabajar a sus fincas para poder comer. Al quitar el sacerdocio, ya no hay quien enseñe la ley. Luego, viene el Señor y todavía faltan cosas. Quita el altar. Como ya no hay sacerdotes, ya no se necesita el altar. Se recuerda el profeta, altar, altar, tú serás destruido y ¡pum! Se cumple esa profecía. Ese altar fue destruido. Al quitar el altar, ¿qué quitó también? La ofrenda. Ya no hay ofrenda. ¿Para qué? ¿Para qué van a gastar dinero en el templo si ya no hay un altar que mantener, que limpiar? Ya no hay. Y luego de la ofrenda, ¿qué quitó? El diezmo. El diezmo y la ofrenda serán quitados, dijo el profeta Isaías. Ya no más ofrenda ni diezmo. ¿Por qué? Porque ya no hay altar.
Entonces, dése cuenta, el templo fue quedando desierto paulatinamente. Fue un proceso aproximadamente de 2000 años. Primero el arca, luego el altar, luego el sacerdocio. Por eso fue que los saduceos se levantaron como sacerdotes, quitó la ley, se perdió el poder, ya no está la vara de Aarón, se quitó la provisión, ya no hay leña, ya no hay sustento para los sacerdotes se fueron, y como ya no hay sacerdotes, ya no hay quien enseñe. ¿Se da cuenta? Hay iglesias que no tienen sacerdote, lo que tienen es un encargado. Usted necesita un sacerdote que le enseñe la palabra. No cualquiera, no cualquiera puede ser. Tiene que ser examinado por Dios, puesto por Dios. Así que como ya no hay altar, ya no hay sacrificios, ¿para qué quieren sacerdotes? Se van y vienen los saduceos y dijeron, pues ahora somos nosotros. Así que quitó el sacerdocio, quitó el sacrificio, quitó la ofrenda, quitó el diezmo y se acabó. ¿Ahora qué quedó? Las 4 paredes. Todo ahí adentro está vacío. Ya no hay nada. Pero está lleno de gente. Los sacerdotes con sus ropas elegantes, los fariseos con sus costumbres de hacer largas oraciones, una parafernalia que todo era, por así decirlo, un teatro. Y nadie se dio cuenta. Pero Jesús, que es Dios, sí lo sabía. Por eso es que los atacó terriblemente. Bueno, hasta aquí viene Jesús y ahora les dice, esta casa será dejada desierta, será dejada vacía hasta que yo regrese. Sin embargo, capítulo 24, verso 1, veamos algo necio. ¿Cómo nos engañamos? Capítulo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Señor, ¿ya viste el templo? Pregunta, ¿qué les acaba de decir? A ver, dígame. ¿Qué les acaba de decir Jesús? Que esa casa está vacía, que andan. Pero ellos todavía con su paradigma de orgullo, de sentirse presumidos por su templo, les dicen, Señor, ¿ya viste estos edificios? Verso 2. Mas él respondiendo, ¿qué dijo? ¿Veis todo esto? En verdad les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra. Y los discípulos decididamente, como eran algo chapines, arrugaron la frente. ¿Qué querrá decir? Porque según ellos, ¿qué había allá adentro? Había arca. ¿Y qué había en el arca? Estaba el poder, estaba el maná, estaban los sacerdotes, estaba el altar, estaba el lugar santísimo, según ellos. Por eso usted se va a explicar por qué, aún en los tiempos de Pablo, ¿dónde agarraron a Pablo a chicotazos? En el templo. ¿Qué está haciendo Pablo en el templo? Porque aún Pablo, como buen judío, todavía entró al templo, solo a llevar chicote. Dice que lo agarraron arrastrado, que el centurión, si no se los quita, lo despedazan. Es Dios hablándole, Pablo, si ahí ya no hay nada, Pablito, no Pablito aquí, sino Pablo, el apóstol. Muy bien. Hasta aquí les he hablado de historia, les he hablado de lo que sucedió y que por qué Jesús les dijo, esta casa va a quedar vacía totalmente, porque Él ya iba a ir. ¿Dónde fue el altar donde Jesús fue sacrificado? Fue en la cruz, porque ese altar ya no sirve. El Señor agarra ese altar y se lo lleva al Gólgota, y ahí fue el altar donde sacrificó a su Cordero. ¿Me sigue? Pero ellos, ¿qué siguieron haciendo ahí adentro? Esa es la mentira.
Todavía siguieron matando corderos allá adentro porque no quisieron creer que el Cordero de Dios ya había sido inmolado en el altar de la cruz. Eso lo sabemos nosotros, pero no ellos. Pero todavía nos seguimos engañando. Y aquí viene el engaño. Todo esto es figura del templo. Ahora asústese. Yo ya no habitaré en templos hechos de manos, sino en templos humanos. Si yo soy el templo del Señor, ¿qué es lo que supuestamente tengo que tener aquí adentro? Primero tengo que tener un altar. Por eso usted oye cancioncitas bonitas del altar de mi corazón, el altar de mi alma, poesía pura. Pero aquí está, si yo soy templo y morada de Dios, automáticamente aquí tiene que haber altar. Y sobre el altar, ¿qué tiene que haber? El arca. Y dentro del arca, ¿qué tiene que haber? Poder, palabra y maná. Poder, palabra y maná, aquí adentro. Si yo soy templo, y como sí lo soy, supuestamente yo tengo que entender que dentro de mí hay un altar, que es mi corazón. Luego sobre ese altar está el arca, y dentro del arca está la vara de Aarón, que es el poder, está el maná y está la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero también hay algo más. ¿Qué más hay? Hay un lugar santo. ¿Sí o no? Pero hay algo más. ¿Qué más hay? Hay un atrio. El atrio es esto. Y en el atrio era prohibido entrar sin las vestiduras que tenía que tener. Nuevamente me remito a lo que aquí se enseña. Cuide el atrio. No, es que ya mucho calor, yo aquí, miren, no, momentito, si usted es templo de Dios, cuide el atrio. Abotónese, póngase un gancho, bájese el ruedo. ¿Aló? ¿Sigo? ¿Para qué? Usted ya sabe. Porque si yo soy templo, tengo que tener 3 niveles: el atrio, el lugar santo y hasta allá adentro, el lugar santísimo, donde está la Shekinah de Dios. Muy bien, pero resulta que hay cristianos materialistas, muy estudiosos, muy intelectuales, que no creen en eso. Y entonces, lógicamente, llega un momento en que este cristiano, que aparentemente es un templo de Dios, lo primero que pierde es la palabra. Es la palabra. Está vivo, está cantando, está ministrando, predica, enseña la palabra. Pero él no sabe que por haberse alejado, por haberse vuelto un comerciante, por haber profanado el templo de Dios, lo primero que se va es la palabra. Segundo, se va el poder. Se va el poder. Pero llega a la cantina, llega al bar. Demonios, quietos en el nombre de Jesús. ¿Y tú quién eres para mandarnos a nosotros? Y lo revuelcan. ¿Por qué? No hay poder. Pero él cree que sí. Porque sigue tocando violín, sigue tocando trompeta, sigue cantando, sigue predicando. Él cree que sí. Pero ya empezó a quedarse vacío. Después del poder, después de la palabra y el poder, ¿qué se quita? El maná. Ya le empieza a faltar la comida. Tiene que sudar para comer. Tiene que andar prestando por aquí, prestando por allá para salir cada fin de mes. Pero sigue en la iglesia. Pero sigue en la iglesia. Sigue aplaudiendo.
sigue chiflando, sigue haciendo toda la parafernalia que se hace en la iglesia. Por dentro, ya no tiene poder, ya no tiene altar, no tiene nada. Como ya no hay altar, ya no hay oración. Voy a poner cronológico esto. Ha pasado 6 meses, 1 año, y él ya no ora. ¿Para qué si no hay altar? Porque si no hay altar, ya no hay presencia. Y si no hay presencia, ¿para qué hacer mi oración? Hago oraciones públicas, pero no privadas. ¿Sí o no? Pero sigamos. Y nosotros lo estamos viendo, ¿cómo? Estamos viendo bien. Viene con su carro, aunque lo debe. Lo vemos bien bonito su carro, aunque con el tanque vacío, viendo a quién le presta para la gasolina. Pero lo vemos. Si hay algo parecido aquí, es pura coincidencia. Así que esta persona que fue cristiano algún día, sin darse cuenta, como el templo de Jerusalén ya fue quedando vacío. Como ya no hay altar para orar, tampoco hay altar para adorar a Dios. Segundo o tercer punto, como ya no hay altar, ya no hay diezmo. Diga conmigo, háblame, Padre. Y si ya no hay diezmo, ya no hay provisión, tampoco hay ofrenda. Entonces, mis queridos, a esa persona, ¿qué le queda? Ya quedó vacío de la presencia de Dios y su vida se vuelve un cascarón vacío y sin propósito en la vida, próximo a desaparecer. Los podemos ver bien vestidos, disfrutando los placeres de la vida, pero es solo fachada, porque por dentro están en bancarrota moral y espiritual. Pero nosotros, ¿qué vemos? El hermano, ¿te diste cuenta cómo el culto que estuve? ¿Te diste cuenta del grupo de alabanza? Sí, pero son templos ya vacíos. Estoy hablando figuradamente. ¿Te diste cuenta al pastor qué mensaje el que predicó? Sí, pero de memoria. Ya no hay unción, ya no hay poder, ya no hay profecía, ya no hay revelación, porque ese templo que predica ahí ya está vacío. El problema es que él no se ha dado cuenta. Usted tampoco. Pero la voz más importante, ya hace rato que dijo, visión de fe, no se confíen, esa casa está vacía. ¿Qué le parece? No es un mensaje para celebrar 29 años, ¿verdad? ¿No será que algunos de nosotros, hermano, nos vemos bien, pero ya estamos vacíos? Ahora se van a explicar los hombres que vienen los lunes por qué el Señor insiste tanto en la vida privada. Eso ya no es para la iglesia, es para mis amigos que vienen los lunes. Tenemos como 1 año de estar oyendo a Dios hablándonos, vida privada, devocional privado, sinceridad delante de Dios. De nada sirve todo lo que hacemos, porque aquí lo hacemos por presión, para que no digan, ay, el hermano ya no aplaude cuando canta, ay, el hermano se duerme. Entonces, para que no digan, ay, el hermano cómo se duerme. Pero el asunto es allá. El asunto es allá. Entonces, lógicamente, el pastor, como no sabe que ya está vacío, a la hora de la administración, fulano, ayúdanos, ven a orar por el hermano. Y en el nombre de Jesús, y el otro todo despeinado, hasta cólera le dio, porque ya está vacío. Ya no tiene nada que dar, pero como el pastor se deja engañar como yo creo que ustedes están llenos. Amén. Yo creo que ustedes están rebosando. ¿Qué dijo el salmista? Señor, rebosa mi copa.
rebosa mi copa de tu presencia. Y en un momento determinado que pecó, le dijo: por favor, no quites de mí. ¿Por qué? Porque sin tu espíritu yo no tengo el poder. Soy pura fachada, Señor. Él no le dijo: no me quites el reino, no me quites el dinero, no, nada de, no me quites tu Santo Espíritu, tu palito pues. Porque sin ese poder, Señor, yo no soy nada. Soy puro cascajo. Ando ambulante en el mundo, pero no siento placer a nada. Qué aburrido el culto. Aquí ya debe haber alguien que dice: ay, ¿cuándo van a terminar de predicar? Yo ya tengo hambre, según se van a dar sándwiches. ¿Por qué no se apura ese maestro? Porque está más vacío que otra cosa. Ese es el problema de la iglesia, mis amados, que nos hemos llenado tanto de tanta religión, de tanto programa. Paso 1, aplaudo. Paso 2, cerrar los ojos. Paso 3, cantar. Paso 4, llorar. Y como no tengo nada que me pellizco. Esa es la iglesia. Se lo demuestro. Dentro de 8 días voy a preguntar: ¿de qué predicamos para el aniversario? De un palito, un polvito, de unos chinchines que uno tiene que tener en la ropa. Anda por otro lado, ¿verdad, Boris? ¿Qué tal estuvo el culto? Bueno, pues sí, pero ¿qué? Excelente. Ya le dije, tengo 1 año de oír, es excelente, excelente. Hasta ya le sé la musiquita, excelente. Que me cambie ya la frase. Porque estamos tan secos, tan vacíos, que ya la palabra, ¡pum!, rebota. Jesús predicó: ay de vosotros, escribas y fariseos. La palabra rebotó. No lo creyeron. Porque ellos estaban tan llenos de religión, tan llenos de protocolo. Hacían largas oraciones y Jesús les dijo: no sean hipócritas, hombre. Si ustedes lo hacen así para impresionar a las viudas, para que las viudas que no conocen la ley, porque no cualquiera podía tener un rollo, era carísimo. Entonces ellas se dejaban llevar por lo que les enseñaban, esperando que estuvieran los frijoles con chicharrón, y hacían largas oraciones. Mira, mi hijo, decirle a don fariseo que ya está el almuerzo. Y el otro ahí. Llegaba el chiquito: don, maestro, dice: mi mamá, que está el almuerzo. Amén, Señor, amén. Sí, pero esa es la gran forrada que tenía la doña. Yo creo que muchos no van a almorzar, van a llegar a la mesa del comedor: amén. No, usted llegue y diga: tengo hambre. Alguien dice amén. ¿Ya ve? Amén. De cierto les digo, porque les digo que desde ahorita en adelante esa casa quedará vacía hasta que yo venga. Entonces, ¿quién es quien va a venir? El templo. Él va a venir el templo. Por eso dice: esta casa será dejada desierta hasta que yo venga. Va a venir el templo, que es el Señor Jesús. Pero como Él dejó en la tierra templos humanos, ¿quiénes somos esos templos humanos? Somos nosotros. Supuestamente, mi querido ingeniero, supuestamente. Por eso es que insisto cada lunes con los hombres: sin vida devocional no hay nada, es puro cascajo. Por eso el Señor ha insistido:
Aquí venimos a estudiar, no a leer. Eso usted lo hace en su casa. Y como me decía Edgar ayer que viajamos, o cuando fue el sábado, viernes, que íbamos hablando, Papa me dice, cuando mami predica, de repente yo digo, esto fue lo que leí en tal parte. Ahí está. Lo que usted lee en su casa, viene aquí y el Espíritu Santo lo enseña. Ah, eso fue lo que leí. Pero cuando usted viene con la tendencia de venir a aprender. Pero si usted no lee en su casa, automáticamente cuando viene a la iglesia a estudiar, no hay referente. No hay ese, esto fue lo que el Señor me dijo. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque hay una orden por ahí, en algún lugar, entre Génesis y Apocalipsis. Y el rey tendrá una copia de esta ley y la leerá todos los días. No solo los viernes ni los domingos, no, todos los días. La leerá todos los días para no equivocar su camino. Entonces, si usted no lee todos los días, viene la consecuencia. Va a equivocar su camino. Pero lógicamente, como este templo ya no está la ley, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hicieron los fariseos? ¿Qué hicieron los fariseos? Hicieron su propia ley. Aquí viene. No, papi, me dice, si Dios me ama, lo que pasa es que no se nota, pero me ama. No, esa es tu ley, mi querido. Esa no es la ley de Dios. Porque la ley de Dios dice que Dios aborrece al pecador. Pero los fariseos se han inventado un dicho. No, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Momentito. ¿Cómo es que si aborrece el chicharrón, ama al cerdo? A ver, explíqueme. Explíquemelo. Si él dijo que el chicharrón es prohibido, porque, ay, qué coche más bonito, qué bonito el coche. Su carne no me gusta, pero él sí. ¿Usted cree que Dios hace eso? No. Si él aborrece el pecado, aborrece al que hace. Pero los fariseos se han escrito su propia ley. No. Si el Señor odia al pecado, pero ama al pecador, no, querido. Vaya, se inventan otro farisaico. Es que mire, yo cuando venga Cristo, del ruedo de mi mujer me voy a agarrar. No, hombre, si tu mujer no va a tener ruedo ahí porque va a tener ropa diferente. ¿De qué ruedo te vas a hablar? Solo que sea del diablo. No, yo aunque sea un brinco le pego y agarro a mi mamá. No, tu mamá ya no. Quédese brincando todos los días en el lago de fuego eterno, porque no se va, ¿de quién se va a agarrar? ¿Se da cuenta? Porque los fariseos, como ya no tienen la ley, se inventan la suya propia. A ver, Carolina, dígale, háblale, Señor. Porque Él quiere brincar. Él dice que aunque sea brincando se agarra de mí. Y si supiera que yo a dónde voy. Ay, hermanos, 29 años y el mensaje no ha cambiado. ¿Cuántos de nosotros ya estamos caminando puro cascajo? Y la gente, qué bonito. Es que ese pastor tiene un mensaje que parece cuchilla, me dicen a mí. Es que mire, pastor, usted sí que como que es bisturí, pero está dentro. Sí, pero rebotan. A los 8 días están celebrando el día de los novios, el día de aquí, el día de allá. ¿Verdad, Víctor? Se me fue, perdón. No es este, es otro Víctor. Como decía Mandy, Mandy decía, mire, Patito, fíjate que hay una niña que se llama Mandy. No soy yo, es otra. Vaya. Examinémonos. ¿No será que ya no tenemos el arca dentro de nosotros? ¿No será que ya no tenemos el poder? Por eso aquel mago le dice, oye, diablo, ándate de ahí. ¿Tú quién eres? A Pablo conozco.
A Jesús conozco, pero ¿y tú quién eres? Porque el hombre quería hacer lo que hacían los otros y estaba más vacío que otra cosa. Y dice que lo revolcaron. Entonces, mis queridos, vamos a empezar el año 30 y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a empezar? ¿Vamos a seguir vacíos? ¿Vamos a seguir creyendo que estamos bien? Que porque la gente nos ve con trabajo. Y aquí está la mentira. ¿Qué tal, Marlon? Bien, pastor. ¿Bien qué, Daniel? ¿Bien qué? Yo quisiera hablarles de 29 años de victoria, 29 años de fidelidad, es cierto, pero prefiero hablarles de la palabra que Dios quiere que oigamos. El Señor nunca predicó de aniversarios, nunca predicó del Día de la Madre ni del Padre, nada, eso no tiene nada que ver. Bienaventurados los pobres, ay de vosotros, fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, eso predicó Jesús. Si nosotros es que para quedar bien con la iglesia hemos hecho un segmento de cosas, pero no tiene que ser así, mis queridos. Por eso es que la iglesia no cambia, porque hemos acomodado la palabra de acuerdo a nuestro propio conocimiento, y eso se llama fariseísmo. Fariseísmo, fariseísmo. Por eso es que no cambiamos. No vamos a nuestra casa y comparamos como los de Berea, a ver si es cierto lo que dijo Pablo. De veras, aquí está, nunca lo habíamos leído. Ellos examinaban la escritura. Examine usted la escritura y examine su corazón. ¿Qué había en el arca? Y yo ya no tengo maná, tengo que andar viendo cómo salgo para fin de mes. Por eso explica, y termino, lo que mi esposa les dijo. Desde el momento en que Dios nos levantó para ser pastores de esta congregación, no queremos el maná de aquí, eso es de Dios. Él me da mi propio maná durante 29 años y nunca nos ha faltado nuestro maná. ¿Qué garantiza eso? Que aquí está el maná. Nadie ha soplado ese polvito. Es la provisión de Dios. Y aparte de que tengo la provisión de Dios convertido en maná de frijol, arroz y carne, tengo este maná que es lo más importante. Entonces, lamentablemente, yo quiero insistir, si usted cuando viene lo primero que le asalta es el sueño, discúlpeme, a usted le está faltando algo del templo. Le está faltando algo del templo. O ya no tiene el poder, o ya no tiene el maná, o ya no tiene las tablas de la ley. Está vacío. Y todo lo que usted hace es pura fachada. ¿Sabe usted por qué el cristiano difícilmente se enferma? Porque no toma, no fuma. No. Por lo que está aquí adentro. Aquí está la sanidad. Tu palabra es sanidad a todo mi cuerpo. Dice tu palabra. Los doctores se han quedado impresionados. ¿Cómo es que una mujer de 60 y pico de años, que la osteoporosis ya le debiera dañar sus huesos, cuando ven, asombroso, ¿cómo se soldó ese hueso? Si para su edad, discúlpeme, la osteoporosis deberá estar ahí, pero no hay nada. La palabra, el maná. ¿Qué te sanó, mi querida Elsie, hace años? ¿Qué te sanó el doctor? Las pastillas, cuando ibas subiendo aquellas famosas gradas. ¿Qué te sanó, mi querida hermanita? Palabra. Cuando nunca se me olvida cuando le dije: Señor, tu palabra dice que tú me proveerás todo lo que me hace falta. Me falta la sanidad de Zapatoja, porque no la conocía. Me falta la sanidad de Zapatoja, Señor. A mí me falta. Dásela, por favor. ¿Y te sanó o no? Claro que sí.
¿Quién la ve ahora manejando carro, sacando sonido? Pero hace años estaba totalmente, con tu permiso, era un cascarón vacío. Sus dedos estaban torcidos, le costaba caminar. Es un milagro vivo, pero no de Carlos Berché, de la palabra. Por eso es que cuando me dio COVID, humanamente hablando, mi esposa me encontró sentado en la orilla de la cama llorando. Y nunca se me olvida esa escena, ¿te recuerdas? ¿Y por qué estás así? Siento que me voy a morir, cielo. Siento que me voy a morir, ora por mí. Porque el COVID me atacó tanto que me sentí morir, ya no estaba respirando. Pero después de la oración que mi esposa hizo, me recuerdo bien, como a los 3 días, me levanté de la cama y agarrándome, empecé a caminar, agarrándome, un hombre de 70 años, como que era un anciano de 80, agarrándome. Y apenas di 10 pasos alrededor del cuarto, regresé a la cama. Pero ya empecé. Pero no dejé de orar, no dejé de leer la palabra. Entonces, ¿qué hizo la palabra? Empezó a hacer lo que ella fue mandada. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar el COVID de aquel que está esperando. ¿Y sabe qué fue lo maravilloso? Que cuando yo salí del COVID, salí con una visión diferente, con un hambre por la palabra que ya me había sanado. Y termino ya. Como son 29 años, me da permiso, ¿eh? Hay un vecino en el edificio, pasadísimo de peso. Caminaba así porque las rodillas ya todas hinchadas. Y un día me encontró, porque iba a arrancar su carro, me encontró bajando y subiendo el edificio cuando camino. Y me dice, mire, ¿y usted por qué todos los días camina? ¿Cómo hace para tener esa disciplina? Y le dije algo que Dios me enseñó hace años. Yo tomo pastilla para la presión arterial, para el colesterol, aquí que allá. ¿Sabe qué pasa? Le dije que para mí esto es una pastilla más. Yo se lo dije, es una pastilla más. Sí, me dice, porque yo tomo pastilla para el colesterol, para el azúcar aquí. Pero ese consejo nunca me lo han dado. Una pastilla más. Sí, le dije, por eso es que todos los días me la tomo. Todos los días hago ejercicios. Hace como 4 meses ya lo encontré en la planta donde yo camino, ya delgado, es aquel caballero que te recuerdas. Y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien, señor, me dijo. Usted me inspiró cuando me dijo que para usted el ejercicio es una pastilla más. Y hoy llegué a mi apartamento y pensé, si tomo para el azúcar, para el colesterol, ¿por qué no voy a tomar esta pastilla para hacer ejercicio? O sea, ¿qué fue lo que lo sanó? La palabra. Que la palabra es sanidad. Pero ¿cómo va a ser sanidad si está vacío? Si lo que tiene es letra. Si lo que tiene es parafernalia. Si lo que tiene es religión. Esa es la verdad del templo. Esa casa será dejada vacía. Y los muchachos, Señor, ya viste, necios. Ya, allá adentro ya no va a quedar nada, hombre. Si lo único que lo mantiene en pie, ¿qué era? Las columnas. ¿Y qué hizo Tito? Arquitecta. Ya solo meterle fuego. Es más, ni fue Tito, fíjese. Al pobre Tito le echan la culpa, al general, no. Dice la historia que un soldado, al ver que no podían entrar, y agarró una antorcha y la tiró. Y el nombre, a saber quién, pero había que destruirlo. ¿No será que estamos caminando por pura fachada? Por eso cuando usted invita a comer a esa persona, oremos, hermano, Padre nuestro que estás en el cielo, santificados, letanías. O se siente tan mal que, no, mejor ore usted, le doy mi turno. ¿Por qué está vacío ya ni oración ahí? Cierre sus ojos.
Mejor cierre sus ojos antes de que yo los siga manteniendo abiertos. Examinémonos. Ahora podemos entender por qué David le dijo: Señor, rebosa mi copa, en el Salmo. Rebosa mi copa, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. Daniel, sin el poder, de nada te sirve todo lo demás. De nada te sirve. Sin el poder de Dios, puedes tener mucho dinero, una carrera, títulos, pero sin el poder de Dios no hay nada. Sin la palabra de Dios no hay nada. Y sin el maná, de nada te sirve, no hay nada. Si ya no hay altar, ¿a quién le oras? Si ya no eres sacerdote, mi querido, si ya no eres sacerdote, ¿a quién representas? ¿A quién representas? Porque el sacerdote era el representante de Dios en la tierra y viceversa. Representaba al pueblo ante Dios. Si ya no eres sacerdote, ¿qué eres? En el altar que se quemaba incienso, que son oraciones, pero como ya no hay altar, ya no se ora, ya no hay oración. Esto es peligroso, pero también es hermoso. Señor, te damos gracias por hablarnos tu verdad. Ayúdanos a revisar nuestro interior, que no cometamos el error de querer medir o corregir a otra persona si realmente tu palabra es personalizada. Ayúdanos a mantenernos, Señor, amando tu palabra por sobre todo, siendo obedientes a tu palabra, que es lo que tú esperas, obediencia. Danos, por favor, la fuerza, la determinación de que tu palabra sea la primer medicina que entre en nuestro cuerpo. Gracias porque es ella la que hace la obra. Ayúdanos a nosotros, Señor, a honrarla, a tener reverencia ante tu palabra y poder de esa manera verte obrando a nuestro favor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos amas y por eso, Señor, nos hablas cada día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia de Cristo, Visión de Fe El Salvador celebra su 29 aniversario. 29 años predicando la palabra de Dios, siendo testigos del poder y amor del Señor en milagros, sanidades y de su hermosa provisión. Pastores Berchés, qué gozo, qué alegría, que Dios me les bendiga grandemente. Les saluda el pastor Roger Caballero. Para mí es una bendición, un privilegio poder unirme a esta gran celebración de esos 29 años de ministerio. En lo personal, les doy las gracias porque a través de ustedes Dios nos ministra mucho, a través de ustedes Dios nos habla mucho. Doy gracias a Dios por esa palabra que pone siempre en ustedes, que son de bendición para nuestras vidas. Y no solo a través de la palabra que Dios manda, sino también por modelarnos a nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios me les bendiga, me lleno de gozo, de alegría. También felicito
a toda la congregación que les ama, que les quiere y que se están pendientes de ustedes. Pastor, yo les quiero mucho, yo les amo en el Señor, deseo que Dios me les bendiga grandemente, sé que la gracia de Dios está con ustedes, que el favor de Dios está con ustedes y declaramos en el nombre de Jesús que vamos para adelante y vamos por cosas grandes. Que Dios me les bendiga grandemente en nombre de mi esposa, en nombre de mis hijos y por supuesto de este servidor que les quiere mucho y que les ama con todo el corazón. Pastores, muchas felicidades. Nos unimos al gozo de esta celebración, 29 años de ministerio. Para mí, Pastor Byron Melgar, es un privilegio poder felicitarles en esta oportunidad. Gracias, papá, mamá, por todos los consejos, por toda la sabiduría que Dios ha derramado sobre ustedes y que el Espíritu Santo les siga usando grandemente, porque han sido de mucha bendición para muchos de nosotros y nos han transformado a través de la predicación y la palabra, nos han instruido y nos han permitido el poder aprender más del Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios les bendiga grandemente. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Un placer enorme estarles saludando desde la Iglesia Bautista Chiquiná, la presencia de Dios desde El Salvador. Es una alegría saludarles en su 29 aniversario, deseándoles que el Señor siga derramando bendiciones sobre su vida y al mismo tiempo agradeciéndole a sus pastores por tanta bendición de recibir de sus consejos y al mismo tiempo recordarme de que hace 18 años nuestro pastor, yo estaba en una manera que mi congregación me había dado la espalda. Él impuso sus manos y me dijo, ve a predicar. Y así es que ya tenemos 18 años también de estar trabajando en el Señor. Y gracias, Pastor Vergés, porque usted creyó en lo que el Señor había creído. Que el Señor le bendiga y un abrazo desde la Iglesia Chiquina. Que Dios me los bendiga en este día tan especial que están celebrando 29 años. Dios tiene muchas bendiciones para ustedes y les aseguro que el año 30 viene mejor todavía porque Dios no se equivoca. Ha puesto unos pastores excelentes como son nuestros pastores Berché, nuestros padres espirituales. Un abrazo para ellos en especial, para cada uno de ellos. Así que de nuestra parte queremos desearles muchas felicidades a la congregación, sus líderes, pastores, a todo, y desearles que se gocen en el Señor. Por eso en este precioso momento que están ustedes celebrando, no nos queda más que decirles. Muchas felicidades de parte del Tabernáculo Misión de Fe. Les amamos mucho, que Dios les bendiga. Bye. Dios les bendiga, Iglesia de Cristo Misión de Fe. Pastores Carlos y María Elena Berché, es un privilegio que ustedes sean nuestros pastores, nuestra cobertura. Nos han bendecido por casi 24 años, cubriéndonos con su amor, con sus oraciones. Hemos sido bendecidos en contar con ustedes como padres espirituales. Yo quiero recordar lo que la palabra de Dios dice. Son hermosos los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas, que anuncian el Evangelio. Bendecirles y felicitarles por estos 29 años que están ustedes cumpliendo, llevando esas buenas nuevas de salvación a mucho pueblo, a muchas congregaciones. Que el Señor les continúe usando de una manera grande. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal, estimados hermanos de Iglesia Visión de Fe? Les saluda el pastor Sergio Ayala, amigo de quizás un poquito más de 20 años ya con nuestros pastores Carlos Berché y su esposa María Elena. Estamos muy contentos en esta preciosa hora, queriendo enviarles un fraternal y caluroso saludo por estos 29 años que están cumpliendo como ministerio acá pues en nuestro país. Querer decirle, papá, que le amamos acá en San Marcos. Usted sabe que aquí hay una familia que le amamos y le estimamos con todo el corazón. También a mami, verdad, poco la vemos, pero sabemos de que la llevamos en nuestro corazón también. Quizás decirles que les deseamos lo mejor de lo mejor en su familia, en su ministerio. Sabemos que
pues servirle a Dios no es una cosa pues fácil, y si lo sabrán ustedes con tantas experiencias, tantas anécdotas y tantos relatos, historias que nos han comentado de todo lo que han vivido acá en el país. Me recordaba a la hora de grabar este video, me recordaba de algo bien importante, y es el hecho de que en la vida hay tres tipos de personas: los de ayer, los de hoy y los de mañana. A veces quizás ministerialmente, pues como pastores nos lamentamos, ¿verdad? Y oramos quizás por los de ayer, por los que ayer estuvieron, y a veces pues quizás nos cuesta como darle el valor de aquellos que, los de hoy, los que sí están, ¿verdad? Así que es nuestro deseo y nuestro anhelo que Dios siga añadiendo muchas más familias, muchas más personas dentro del ministerio para la gloria del Señor. Felicidades, mis amados padres espirituales, en sus 29 años de ministerio. Que toda la gloria de Dios esté con ustedes siempre y que vengan muchos años más de bendiciones, que el Señor les otorgue salud y muchas bendiciones. Felicidades a toda la congregación. Dios les bendiga. Dios les bendiga, pastores Carlos y Marielena Vergés y a su linda congregación. Felicidades por este 29 aniversario que Dios les está permitiendo cumplir como iglesia. Para nosotros es una bendición poder saludarles. Gracias por ser de bendición para nuestra vida como pastores, y nosotros pues les deseamos que sigan adelante y que el Señor los bendiga abundantemente. Amén, gloria a Dios. Muchas felicidades, pastores. Créanme que para nosotros es un privilegio y un honor, ¿verdad? Felicitarlos en estos 29 años de aniversario. No es fácil llevar una congregación, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Muchas gracias, pastores, por estar en esos momentos tan preciosos, ¿verdad? Y también difíciles con nosotros. Nos han dado muchos consejos de parte de Dios, y para nosotros ha sido mucha bendición haberles conocido de tantos años. Esperamos en Dios que ustedes reciban muchas bendiciones. Les amamos con todo el corazón. Nuestra congregación también les envía saludos a todos ustedes y son bienvenidos cuando ustedes quieran venir a este lugar. Que Dios me los bendiga. Felicidades, pastor y amada congregación. Felicidades a todos. Dios les bendiga. Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Visión de Fe, hoy es un día especial porque están celebrando un aniversario más, un año más que Dios les permite funcionar como iglesia. Quiero este día felicitarlos de todo corazón y decirles que realmente son un ejemplo de fe, de trayectoria y de trabajo en la obra de Dios. El pastor Vergés y hermana Marielena, déjenme decirles que ustedes son dignos de toda honra y de todo respeto por toda esa trayectoria que tienen, por todos esos años que han dedicado al servicio del Señor de manera incondicional. Déjenme decirles que son personas bien usadas por Dios y que han sido de bendición para muchas familias de la tierra, así como dice la palabra de Dios que sería cuando Dios llamó a Abraham. Así que yo quiero animarlos a seguir adelante y decirle, lo están haciendo bien, lo han hecho muy bien. Nuestros respetos, nuestros cariños desde el tabernáculo de la Garita, como pastor, mi esposa, mi familia, la congregación, les damos muchas felicidades. Que disfruten y que Dios los siga usando como instrumento de bendición para la gloria y la honra de Él. Muchas felicidades. Pastores Vergés, que el Señor les bendiga grandemente. Es para mí un privilegio felicitarles en estos 29 años de ardua labor, en la cual sin lugar a dudas han habido muchas lágrimas, pero sin lugar a dudas también muchas recompensas. Envío un abrazo fraterno y toda mi gratitud por ese apoyo que he recibido de parte de ustedes personalmente y ministerialmente. Quiero que sepan que el Ministerio Semillas de Vida les abraza, les bendice, les estima grandemente. Son unos personajes muy valiosos para nosotros aquí en El Salvador. Agradecemos al Señor porque dejaron su tierra para venir a labrar la nuestra. Y eso creo yo personalmente que tendrá una doble recompensa. Felicidades.
que disfruten y que sigan cosechando todo aquello por lo cual ustedes han trabajado y siguen trabajando, y creo que lo harán hasta el último día de sus vidas. Bendiciones y felicidades. Amados hermanos Carlitos y María Elena, reciban este video como una palabra de amor y de cariño para ustedes, pero también de admiración de ver lo que Dios ha hecho a través suyo. Hace 32 años ustedes viajaron a El Salvador y desde entonces han permanecido ahí. Los primeros años ustedes sirvieron en Canal 25 y otros ministerios. Yo los visité desde entonces. Recuerdo que nos conocimos en la iglesia Elim, donde ustedes desarrollaron una labor tan hermosa para los matrimonios y los ayudaron tanto. Pero Dios los llamó a El Salvador y como Cortés quemaron ustedes también sus naves y se fueron para esa hermana y hermosa república de El Salvador. Hoy, 29 años ya, que ustedes dieron otro paso gigantesco, como fue el de iniciar la Iglesia Visión de Fe, de Iglesia de Cristo Visión de Fe en San Salvador, que se ha extendido por otros lugares, física y también en simpatía con otros ministerios. Pues Gamaliel le dijo a aquellos adversarios de los primeros discípulos en Jerusalén de las reuniones cristianas, las reuniones seguidoras del Mesías: no, hombre, no persigan a estos seguidores, que si es de Dios este movimiento permanecerá, si no es de Dios no permanecerá. Bueno, ¿quién dice que ustedes no recibieron el llamado de Dios? Que por 29 años, 32 en total, y más porque aquí en Guatemala comenzaron a vivir por fe, ustedes han permanecido fieles a ese llamado y han tenido éxito. El fruto está a la vista. Dios los ha cuidado, ha provisto para ustedes, los ha guardado con ternura y les ha dado muchos frutos que hoy son la Iglesia de Cristo de San Salvador y todas sus extensiones. Les mando un abrazo de amor a ustedes, de cariño, para todos aquellos hermanos de la Iglesia que también yo amo. A través de ustedes he aprendido a amarlos. Y que Dios los bendiga por estos 29 años de Visión de Fe y que sean muchos años más que se sumen a estos 29. Hasta la vista, mis amados.